El estructuralismo nos enseñó a ver el mundo como un sistema de estructuras, una red invisible pero poderosa que organiza el lenguaje, la cultura y hasta nuestras relaciones y pensamientos. En esa visión, cada cosa tiene su lugar porque existe dentro de un sistema que le da sentido. Pero llegó un momento en que esta forma de entenderlo todo se empezó a tambalear. Surgieron pensadores que cuestionaron la rigidez de esas estructuras, que criticaron la idea de que detrás de todo hubiera un sistema fijo y universal. Así nació el postestructuralismo. El postestructuralismo es difícil de definir porque, de alguna forma, es un movimiento que se resiste a ser encasillado. No es una doctrina ni una teoría unificada, sino una serie de ideas que comparten una misma actitud. La desconfianza hacia las grandes estructuras, hacia los sistemas que pretenden explicar la realidad de una vez por todas. Es un movimiento que surge en Francia en las décadas de los 60 y 70 y que tiene entre sus figuras principales a Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Jean-François Lyotard. Cada uno de ellos abordó distintos temas, pero en el fondo compartían la idea de que las estructuras no son tan estables como los estructuralistas pensaban, que el significado nunca es fijo, que el poder, el lenguaje y la identidad son más fluidos, más inestables y están en constante cambio. Comencemos por uno de los conceptos clave del postestructuralismo, la deconstrucción. Jacques Derrida, su creador, no proponía la deconstrucción como un método para desarmar las ideas o las palabras, sino como una forma de mostrar que el lenguaje tiene fisuras. Para Derrida, cualquier sistema de significado está lleno de contradicciones internas, y cuando intentamos fijar un sentido estable, en realidad estamos imponiendo una jerarquía arbitraria. Por ejemplo, Derrida nos muestra que las oposiciones con las que interpretamos el mundo, como razón y emoción o naturaleza y cultura, están cargadas de prejuicios. Siempre ponemos un término por encima del otro. Valoramos más la razón que la emoción o la cultura sobre la naturaleza. La deconstrucción expone estas jerarquías ocultas y sugiere que ningún significado es definitivo, porque siempre está abierto a nuevas interpretaciones. No es que el lenguaje nos dé acceso directo a la realidad. Al contrario, nos enfrenta con un juego interminable de interpretaciones, en el que cada significado depende de otros significados en un ciclo sin fin. Otro aspecto fundamental del postestructuralismo es la crítica al concepto de verdad y de conocimiento objetivo. Aquí es donde entra en juego Michel Foucault. Foucault fue un historiador de las ideas y un crítico de las instituciones, y su trabajo se centró en cómo el conocimiento y el poder están profundamente entrelazados. Para Foucault, la verdad no es un concepto neutral, es algo que se construye en contextos de poder. La ciencia, la medicina, la ley, la educación, todas las instituciones que nos rodean participan en la construcción de lo que consideramos normal o verdadero. Pero esta verdad no es universal ni eterna, es histórica y depende de las condiciones y relaciones de poder de cada época. Así, Foucault investigó, por ejemplo, cómo han cambiado a lo largo del tiempo las ideas sobre la locura o la criminalidad. Lo que en una época era visto como un pecado o una posesión demoníaca, en otra es tratado como una enfermedad mental o una desviación. El conocimiento es entonces una forma de control social y lo que creemos que es la realidad es, en gran parte, el resultado de una lucha de poderes que define qué es aceptable y qué no. El postestructuralismo también cuestiona la noción de identidad. Si en el estructuralismo la identidad estaba determinada por el sistema de relaciones en el que se insertaba el individuo, el postestructuralismo propone que la identidad es algo mucho más fragmentado, algo que se construye y reconstruye continuamente. Aquí entra en escena otro pensador clave, Gilles Deleuze. Deleuze, junto con su colaborador Félix Guattari, argumentaba que el ser humano no es una entidad fija, sino una multiplicidad de fuerzas y deseos en constante cambio. En su libro Mil Mesetas presentan la idea de que la identidad es rizomática, es decir, como una raíz que se extiende en todas direcciones y no tiene un centro. La identidad entonces no es algo estable ni coherente, sino una red de relaciones cambiantes y dinámicas. Lo que soy, lo que quiero ser, lo que creo ser, todo eso cambia dependiendo de las relaciones que mantengo, de los discursos que consumo, de los deseos que surgen en mí. El postestructuralismo también abrió la puerta a una crítica profunda de los metarrelatos, aquellos grandes relatos o teorías que intentan explicar el mundo de forma total.
Jean-François Lyotard, en su obra La condición posmoderna, propuso que en la modernidad habíamos confiado en estos grandes relatos, como el progreso, la razón o la emancipación, para darle sentido a la historia. Pero en la época contemporánea, esos relatos han perdido credibilidad. Lyotard argumenta que vivimos en una era de incredulidad hacia los metarrelatos. Ya no confiamos en teorías unificadoras y en su lugar buscamos explicaciones más parciales, fragmentadas, situadas. Esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la política, la sociedad y el conocimiento. En lugar de creer que hay un único camino para el progreso o una única verdad, el postestructuralismo nos empuja a aceptar la diversidad de perspectivas, la multiplicidad de voces y a desconfiar de cualquier ideología que afirme tener respuestas definitivas. Entonces, ¿qué significa todo esto? En esencia, el postestructuralismo nos invita a ver el mundo como un juego de interpretaciones, en el que los significados nunca son fijos y donde las estructuras que nos rodean no son inmutables. En lugar de aceptar que el lenguaje, el poder y la identidad tienen una esencia estable, nos dice que todo está en constante flujo, siempre cambiando, siempre escapando a cualquier intento de ser definido por completo. Pero este enfoque también ha sido objeto de críticas. Algunos argumentan que el postestructuralismo lleva a una especie de relativismo extremo, donde ya no es posible decir nada con certeza. Si todo es interpretación, si todo depende del contexto, entonces, ¿cómo podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal? Otros critican que el postestructuralismo parece rehuir de cualquier tipo de compromiso político claro. Si todo es interpretación y los significados están siempre en juego, ¿cómo podemos luchar por un cambio real en la sociedad? ¿No será que el postestructuralismo, al centrarse tanto en la crítica y en la deconstrucción, termina paralizándonos en lugar de empoderarnos? El postestructuralismo, en el fondo, no nos ofrece una respuesta clara. No nos dice cómo debemos vivir ni cómo resolver los grandes problemas de la humanidad. Nos da, en cambio, una forma de mirar el mundo que desconfía de las certezas y nos hace conscientes de que las estructuras en las que vivimos son más frágiles de lo que pensamos. Nos invita a cuestionar todo, incluso nuestras propias ideas, a aceptar que nada es inmutable y que en el fondo no hay una realidad última a la que podamos acceder sin mediaciones. Quizás el postestructuralismo no es una teoría que busque dar respuestas, sino una herramienta para hacer preguntas. Nos enseña a desconfiar de las grandes verdades, de las identidades rígidas, de los sistemas que pretenden ser universales. Nos muestra que la realidad es, en gran medida, un juego de significados que estamos construyendo y reconstruyendo constantemente, y que al final cualquier certeza que tengamos, cualquier estructura que queramos fijar, siempre estará abierta a nuevas interpretaciones.